Entonces, hipocondrio derecho, epigastrio, la colita del abdomen llega hasta hipocondrio izquierdo y la parte de la cola de abajo del hígado alcanza una pequeña porción hasta el flanco derecho. ¿Sí? Entonces, principalmente epigastrio, hipocondrio derecho y unas puntas en hipocondrio izquierdo y flanco derecho. Así ubicamos el hígado, ¿cierto? Y esto se puede hacer con palpación profunda. Ojo, palpación profunda, porque si tú palpas de forma superficial, pues no vas a sentir nada, ¿sí? ¿Cómo es palpación profunda? Pues tienes que hacer un poco de fuerza a la hora de palpar con la mano, ¿ya? Puede ser incluso doloroso en algunas personas. Y si tienen un dolor, pues peor, les va a doler más. Y la palpación superficial, pues simplemente es una palpación que tú haces a nivel de la piel como para mirar si hay granos, alguna masita, ¿cierto? Pero la palpación profunda, tienes que hacer algo de presión con tu mano, con la palma de tu mano, con las yemas de tus dedos, específicamente para buscar de pronto algún tumor, alguna masa que tú veas que no es normal. ¿Listo? Aquí hay otra imagen de, a ver, aquí está lo mismo, eh, la imagen está muy borrosa. Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosíliaca derecha, hipogastrio y fosíliaca izquierda. Realmente no me acuerdo si esto ya se los había enseñado o no. Si no se los había enseñado, pues ya era el momento, ¿no? Pero estas son las divisiones del abdomen, ¿sí? Así es como tú divides el abdomen en 9 regiones, ¿sí? Y no es tan complicado, es como hacer un tricky, miren. Son, ¿sí? Terminas haciendo una especie de tricky, ¿ya? El área del ombligo es el mesogastrio, ¿sí? Entonces tú a esa región le llamas región mesogástrica o región umbilical. La región que está por arriba del ombligo, que generalmente es donde nos da la gastritis, es el epigastrio, ¿sí? Y lo que está a nivel de abajo del ombligo, ¿sí? Yendo casi a la pelvis, porque acá está el hueso pélvico. Aquí en esta zona está la vejiga, ¿sí? En esta zona estaría la vejiga. Y aquí es donde a veces podemos palpar el globo vesical. Bueno, yo creo que cerré la otra imagen. A ver si la recupero. A ver. Mm, no, esta no era. ¿Será esta? Sí, aquí. Denme un momento. Aquí, miren. Esto que ustedes ven acá de colorado, esa es la vejiga. Entonces es en esta zona donde podemos con nuestras manos palpar si el paciente tiene globo vesical. Esto es útil en otras enfermedades, no para el tema de POC, pero sí es útil para otras enfermedades, sobre todo cuando el paciente está reteniendo orina en la vejiga, porque a veces pasa que las personas están reteniendo vejiga, pero hay un problema a nivel del cerebro, ya sea porque se dieron un golpe en la cabeza, pero no llega la información de aquí para acá, ¿cierto? Entonces el cerebro no recibe la información de que la vejiga está llena y por lo tanto el paciente no siente ganas de orinar, ¿sí? Yo creo que esto lo expliqué cuando hablé de sonda urinaria. Entonces a veces pasa que el paciente no siente ganas de orinar, ¿sí? Pero la vejiga está llena. Entonces, problema no es del riñón porque el riñón sí está produciendo orina, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que el riñón sí está produciendo orina? Porque la vejiga está llena. Entonces, cuando eso pasa, cuando la vejiga está llena y el paciente no siente ganas de orinar, hay que ponerle una sonda para evacuar, ¿sí? Evacuar. La sonda, lo único que haríamos sería evacuar lo que está en la vejiga. Eso se llama globo vesical cuando eso se arma. Y se puede palpar con las manos. Entonces tú sientes como cuando tocan un globo de agua, yo creo que alguna vez han jugado todos con algún globo de agua. Entonces es como palpar un globo de agua, así se siente. Sí, porque la vejiga es un órgano hueco.
y se llena de orina, ¿ya? Hacia los flancos y las fosas ilíacas, pues está la parte intestinal, ¿ya? El apéndice está del lado derecho. Entonces, si un paciente tiene un dolor muy fuerte o muy intenso en esta zona, es peligroso que sea un apéndice, ¿sí? Entonces, si tú sabes que el apéndice está aquí en esta zona, entonces cuidado con esos dolores en esta zona, no vaya a ser que tengas una apendicitis. Y si el dolor está del lado contrario, es decir, fosa ilíaca izquierda, eh, ahí la única estructura es el colon. Entonces, bueno, ya por detrás están los riñones, pero entonces cuando es un problema con los riñones, generalmente duele en la parte de atrás, es decir, en la espalda, a nivel de flancos, perdón, ya a nivel de flanco y de fosas ilíacas, pero en la parte de atrás, posterior, ¿sí? Si fueran los riñones. Pero si es adelante, parte anterior, entonces ahí las únicas estructuras que podrían estar comprometidas, miren acá, son los intestinos gruesos, ¿sí? Porque el intestino delgado está más en una zona central. Bueno, el páncreas, ¿dónde está el páncreas? El páncreas está generalmente por aquí, por el epigastrio y una parte del mesogastrio. El estómago, ¿dónde está? El estómago tiene una curva, entonces él viene así, ¿cierto? Como media luna. Entonces el estómago alcanza a coger parte del epigastrio, o sea, que viene el esófago aquí, parte del epigastrio, llega a hipocondrio izquierdo, mesogastrio y ya lo que es el duodeno, que es la primera curvatura aquí para llegar al intestino delgado, eh, alcanza a tomar epi y mesogastrio, ¿sí? Entonces el estómago viene así, viene del esófago aquí, por eso es que generalmente la gastritis uno la siente acá, y el estómago hace esto, hace una curvatura hasta acá, ¿sí? El estómago tiene esta media luna aquí, ¿listo? Y el duodeno hace una curvatura aquí, ¿sí? Alcanza a hacer una curvatura aquí y ya todo lo que es el intestino delgado está en esta zona. Intestinos gruesos, ya sabemos que recorre esto, ¿sí? El intestino grueso tiene esa forma de N, ¿sí? Alcanza hasta el mesogastrio, ¿ya? Apéndice acá, zona derecha, ¿sí? Y bueno, espero que les haya quedado claro esa explicación de los segmentos abdominales. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer una nota de enfermería y ustedes encuentren que el paciente tiene una herida, una lesión, bueno, cualquier cosa, así sea una masa, algo raro, cuando ustedes lo vayan a apuntar en la nota de enfermería, acuérdense de estos nombres, ¿sí? Porque ustedes no van a decir, ay, no, es que el paciente tiene una herida en la pancita, no, ¿cierto? Hay que hablar con un lenguaje más técnico, entonces decimos, el paciente tiene una lesión, una herida, una masa, secreción de pus, bueno, lo que sea que tenga el paciente, de acuerdo a estos segmentos, ¿sí? O incluso el paciente refiere que le duele. Entonces ustedes van a decir, el paciente refiere que siente un dolor intenso en fosa ilíaca derecha. Entonces el médico ya sabe cuál es la fosa ilíaca derecha y pues de inmediato va a venir a valorar esta zona. El paciente siente un dolor intenso en epigastrio. Ya sabemos que el epigastrio es esta zona de acá. ¿Listo? Entonces espero que haya quedado clara esa parte. Entonces miren lo que nos dice acá en EPOC. Dice el borde inferior hepático palpable o hígado descendido. Es decir, el borde de abajo del estómago se empieza a palpar, se siente, ¿sí? O se desciende, es decir, o baja. Y esto ocurre porque los músculos torácicos, los del tórax, los que participan en la respiración, se están tensionando al máximo.
y eso va a desplazar las vísceras, ¿sí? Bueno, a la percusión y la auscultación, dice acá, para los que no sepan qué es percusión y auscultación, percutir es esto que está haciendo el médico acá. Pone sus dedos, la palma de sus dedos sobre el paciente y empieza a golpear con el dedo medio. Miren que aquí tiene el dedo medio él acá. ¿Y por qué se le llama percusión? Porque está percutiendo. Si se acuerdan de pronto de alguna clase de música, le decían a uno, los instrumentos de percusión son los tambores, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el médico acá? Está golpeteando como si fuera un tambor, ¿sí? No va a golpear directamente al paciente con su dedo porque pues, lo puede lastimar con la uña y tengan en cuenta eso, tener uñas cortas antes de percutir. Ya, él golpetea es sobre su propio dedo, ¿sí? Por eso él pone una mano delante de la otra, ¿ya? Entonces pone su mano, hace un golpeteo y escucha el sonido, atento al sonido que hace, ¿sí? ¿Qué es lo normal? Pues primero hay que hablar de qué es lo normal para luego saber qué es lo anormal. Lo normal es que en la zona del tórax, donde él está golpeando, por ejemplo, acá en la imagen, suene como un sonido de tambor, ¿sí? Como cuando tú golpeas con un tambor, se debe escuchar una resonancia, ¿sí? Resonancia es un sonido que hace una especie de eco, ¿sí? Porque los pulmones, pues recuerdan que los pulmones también están huecos, pero llenos de aire, ¿sí? Entonces, debe sonar como un tambor. Si no suena, si no hay esa resonancia, significa que los pulmones están llenos de algo, ¿sí? Puede ser sangre, puede ser agua, puede ser algún otro líquido que está ahí metido y no está dejando que suene como debería sonar. Y auscultación, que es esta otra palabra que está acá, es escuchar con el fonendoscopio los sonidos respiratorios. Entonces miren lo que dice, puede existir timpanismo. ¿Qué es timpanismo? Pues que suena, hay sonidos timpánicos. Murmullo vesicular disminuido, esto lo habíamos dicho antes. El murmullo vesicular, ¿qué era? El ruido respiratorio normal. Es decir, si ustedes ponen un fonendoscopio y auscultan la espalda del paciente en el tórax, se escucha un sonido normal, ¿cierto? Hay un sonido particular de la respiración. El sonido normal de la respiración se llama así, murmullo vesicular. Entonces dice acá, está disminuido. Y también es frecuente auscultar sibilancias. ¿Qué eran sibilancias? Creo que hace una semana yo leí las sibilancias. Sibilancias son esos sonidos que tú empiezas a escuchar el tórax del paciente y se empieza a escuchar una especie de silbido, ¿cierto? Eso es una sibilancia. En algunos casos se escucha como si alguien se estuviera quejando de fondo, ¿sí? Como si estuvieras escuchando a alguien quejarte, ¿sí? Un quejido. Eso es una sibilancia. Se considera hipertensión pulmonar una presión pulmonar media en reposo superior a 20 milímetros de mercurio. Entonces, las causas, dice hipertensión pulmonar arterial, hipertensión pulmonar venosa, disfunción del ventrículo izquierdo, valvulopatías, es decir, una enfermedad en alguna válvula del corazón, hipertensión pulmonar asociada a patología respiratoria y tromboembolismo pulmonar. Enfermedades obstructivas, entonces dice acá el EPOC, un 80 o un 90% de los casos, el asma, la fibrosis quística, enfermedades restrictivas y neumoconiosis. Entonces dice acá etiopatogenia.
Es decir, cómo empieza a desarrollarse la enfermedad. ¿Por dónde empieza? ¿Sí? Entonces dice acá, empieza con hipoxia alveolar, que esto lo decíamos hace 8 días. Los alvéolos están apretados, ¿sí? Porque se han engrosado por dentro y porque empiezan las partículas inflamatorias, es decir, células como los neutrófilos y los macrófagos entran a los alvéolos, se produce una respuesta inflamatoria, dice acá, se produce vasoconstricción pulmonar, ¿sí? A nivel de las arteriolas y los precapilares. Recordemos que las arteriolas son arterias chiquiticas, muy pequeñitas, y los capilares, pues son esos vasos sanguíneos donde se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial. Hipertrofia de la media músculas de las arteriolas y fibrosis de la intioma. Entonces, producto de esa vasoconstricción pulmonar, acá está, producto de esa vasoconstricción pulmonar, recordemos que vasoconstricción es ¿qué? Vasoconstricción es cuando el vaso sanguíneo se estrecha. Como se están estrechando los vasos sanguíneos a nivel de pulmonar, pues ¿qué esperaríamos que podría pasar? ¿Cierto? Pues hipertensión pulmonar, y es que para allá vamos, ¿cierto? Yo les decía la otra vez, cuando hablamos de hipertensión, que generalmente una de las cosas que ayuda a que la hipertensión aparezca es la vasoconstricción. ¿Sí? Acá está. Pero como aquí no es una vasoconstricción de todo el cuerpo, de todos los vasos sanguíneos del cuerpo, entonces no es hipertensión arterial, ¿cierto? Miren que acá lo está diciendo, es vasoconstricción, pero solo en los vasos sanguíneos pulmonares, ¿sí? Pulmonares. Y por eso es que se habla de hipertensión pulmonar y no de hipertensión arterial. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí? No se habla de hipertensión arterial como tal, sino de hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque es que la vasoconstricción no es en todos los vasos sanguíneos del cuerpo humano, sino en los vasos sanguíneos que están cerca a los alvéolos pulmonares, ¿sí? Estos vasos sanguíneos que estaban por acá. A ver, se me fue la imagen. Se me fue la imagen. Acá, estos vasos sanguíneos de acá, ¿sí? Si fuera hipertensión arterial, sería vasoconstricción en todos los vasos sanguíneos del cuerpo humano, ¿sí? Generalmente ocurre por eso. Pero como aquí la vasoconstricción es solo de estos vasos sanguíneos que están alrededor de los alvéolos pulmonares, entonces se habla de hipertensión pulmonar. Y es que afecta, ya me salió el aviso de los 10 minutos, qué rápido, y es que afecta solo a los que están cerca de los alvéolos, ¿sí? Entonces, esa vasoconstricción, dice acá, va a causar una hipertrofia. Y acá estamos viendo otro término de pronto que de pronto no lo hemos visto, o de pronto sí lo hemos mencionado, pero no hemos profundizado mucho, que es hipertrofia, ¿sí? ¿Qué es una hipertrofia? Pues una hipertrofia sería lo contrario de una atrofia, ¿cierto? La atrofia es malísima, ¿no? O sea, lo peor que te puede pasar es una atrofia. Qué es eso de hipertrofia y atrofia? Em, Tiene que ver con los músculos y con los tejidos, ¿sí? Cuando un músculo, un tejido disminuye su tamaño o ve reducido el tamaño de ese tejido, de ese músculo, se llama atrofia, ¿sí? Y uno dice, ay, me atrofié. ¿Han escuchado ese término? Ay, me atrofié. ¿Sí? Como para queriendo decir que te dio un calambre. Pues bueno, el término está mal usado ahí. Pero una atrofia es eso, o sea, es una pérdida del volumen, de la masa muscular o de la masa de un tejido. Y pues eso hace que
cueste más trabajo, sea más difícil mover ese tejido, mover ese músculo o esa articulación. ¿Sí? Entonces, la atrofia es malísima. ¿Sí? Eso es lo peor que le puede pasar a un atleta. Y la hipertrofia, pues sería lo contrario. ¿Sí? La hipertrofia es un aumento del volumen de la masa muscular o de un tejido. ¿Qué es lo que hacen los fisicoculturistas, ¿no? La gente que alza pesas. ¿Sí? La gente que alza pesas lo que hace es hipertrofiar sus músculos. ¿Sí? Entonces creo que, de hecho creo que esto sí alguna vez lo mencioné acá en el grupo. eh, los fisicoculturistas, la gente que alza pesas, no está aumentando el número de células. ¿Por qué? Porque el número de células para un tejido, para un músculo, tiene un límite. ¿Sí? Entonces, por más que tú alces pesas, tú no estás aumentando el número de células. ¿Sí? No estás agrandando el número de células que hay en ese músculo. Entonces, ¿por qué el músculo les crece a ellos? ¿Sí? No ve hombres, sobre todo los hombres, ¿no? Las mujeres también, pero más en los hombres se ven unos músculos desproporcionados, ¿cierto? Músculos muy grandes, ¿cierto? Con volúmenes muy grandes. Entonces, eso es hipertrofia, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que está creciendo ahí? ¿O qué es lo que está permitiendo que el músculo desborde y se vuelva tan grande? Pues aparte de las drogas que ellos se meten, de los esteroides y las hormonas que se inyectan, lo que está creciendo ahí en el músculo no es el número de células, sino el tamaño de las células que ya estaban ahí, ¿sí? Es como ese dicho que dice, es mejor calidad que cantidad, ¿no? Algo así, para que se hagan una idea. Estoy dando un ejemplo. Entonces, están creciendo en calidad más no en cantidad. Entonces, el músculo está creciendo y sus células se están volviendo más grandes, más fuertes, pero no están aumentando su cantidad, ¿sí? Si estuvieran aumentando su cantidad, podríamos estar hablando de un tumor, porque es que eso es un tumor, ¿no? Sí, hace 8 días yo les decía que un tumor es una neoplasia, ¿cierto? Una neoplasia es un aumento del número de células en un tejido que puede crecer de forma desproporcionada y entonces diferenciamos que era un tumor benigno y un tumor maligno, ¿no? ¿Cierto? Entonces, un aumento de número de células en un tejido, un crecimiento anormal de células que no debería darse, eso sería una neoplasia y probablemente sea un tumor, ¿sí? Pero acá estamos hablando de que lo que está aumentando no es el número de células, sino que las células se agrandaron y se hicieron más grandes, más fuertes. Entonces, eso es hipertrofia. ¿Listo? Entonces, ¿quedó claro la diferencia? Hipertrofia, aumento del tamaño, del volumen de las células que componen un tejido. Y neoplasia, que es la que aplica para los tumores, es un aumento del número de células. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, si estuviéramos hablando de un aumento del número de células, estaríamos hablando de neoplasia, y si estuviéramos hablando de neoplasia, estaríamos hablando de un tumor, ¿sí? Pero aquí no está pasando eso. Aquí no está aumentando el número de células, sino que las células se están volviendo más grandes, probablemente también más fuertes, porque están sometiéndose a un estrés, y entonces eso se le llama hipertrofia. Y por lo tanto, el tejido crece. Crece en volumen, crece en tamaño, pero no en cantidad ni en número de células, ¿ya? Entonces, esa hipertrofia uno podría pensar que es buena. Claro, es que los hombres que alzan pesas y ganan brazos musculosos, pues eso es salud, ¿no? Pues no, no siempre la hipertrofia es sinónimo de salud. A veces la hipertrofia puede ser un sinónimo de que algo está mal, algo está fallando y por lo tanto las células están haciendo un sobreesfuerzo que las está llevando a hipertrofia. ¿Sí? Entonces, aquí pasa eso. Dice hipertrofia de la media musculación de arteriolas, fibrosis, ¿cierto? De la intioma. Entonces,
las células musculares alrededor de los arteriolas se está estirando, se está haciendo un sobreesfuerzo y por lo tanto se hipertrofia. Entonces aquí la hipertrofia nos está reflejando que algo está mal. Aumento, dice acá, de la PCR y la PSP normales. Presión pulmonar capilar. O hipertensión pulmonar, va a ocurrir luego, después de todo esto. Y aumento del trabajo, ¿sí?, del ventrículo derecho. Hipertrofia, dilatación y dice acá disfunción del ventrículo derecho. Edemas periféricos y hepatomegalia. Ahora sí estamos hablando de hepatomegalia. ¿Qué era hepatomegalia? Pues algo parecido a la hipertrofia, ¿no? O sea, es un hígado, por eso la palabra hepato es de hígado, y megalia es de una víscera, ojo, víscera, no músculo. Si fuera músculo, entonces diríamos hipertrofia. Una víscera, un órgano interno que se está agrandando, ¿sí? Entonces, hay esplenomegalia. Esplenomegalia es espleno del vaso. Megalia, pues un vaso agrandado. Existe esplenomegalia, hepatomegalia, ¿sí? Hay otras megalias de otras vísceras, ¿ya? Pero en este caso aquí nos está hablando de edemas y ese edema lleva a hepatomegalia. Y miren, que es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad respiratoria, pero miren que ya nos está afectando un órgano que no tiene nada que ver con el sistema respiratorio, como lo es el hígado. Signos clínicos, edema periférico. Entonces aquí ya se está empezando a afectar las extremidades, ¿sí? ¿Qué es un edema periférico? Pues edema es retención de líquidos, ¿sí o no? Tejido que se está llenando de agua o de otros líquidos. Sangre no, porque entonces sería hemorragia. Entonces, edema periférico, entonces se está llenando de líquidos, y periférico, es decir, en las partes más alejadas del cuerpo. Pueden ser manos, pies, brazos, piernas, ¿sí? Eso es edema periférico. Soplo de insuficiencia tricuspidia. Y miren, aquí ya aparece un signo que de pronto yo ya lo había mencionado antes, pero nunca lo habíamos vuelto a tocar, y son los soplos. ¿Qué es un soplo? Entonces yo les decía que es cuando tú auscultas uno de los focos aórticos y escuchas una especie de soplido de fondo, como si alguien estuviera soplando. Eso es un soplo. ¿Y por qué ocurren los soplos? Porque una de las válvulas está fallando, ¿sí? Una de las válvulas está fallando. ¿Cuántas válvulas hay?